La simulación parte también, no nace con la medicina, sí, eso hay que decirlo, no nace dentro del ámbito de la medicina, sino que ya viene desde mucho antes de otros ámbitos. Nace de la aviación, Correcto. Por ejemplo. Difícilmente un médico no pueda tener experiencia. Entiendo que cause mucha incertidumbre en las personas, ¿verdad? Pero tienen que entender de que el médico que se va recibiendo tiene ese contacto con el hospital, tiene esa experiencia con el paciente. La simulación en gran parte es una forma de aprender, pero existen procesos dentro de la enseñanza-aprendizaje y uno lo tiene que ir escalando, ¿sí?, a medida que va subiendo de complejidad. Hola a todos, bienvenidos a este capítulo, a un capítulo más de Segunda Opinión. Yo hoy día tengo un invitado, pero de lujo. Y debo confesar que es un amigo personal y que cuando yo le hablé del proyecto, me dijo, oye, yo quiero ir, viajo el viernes y hoy día estamos acá con Segunda Opinión con el doctor Pablo Gómez. Pablo, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? A toda la audiencia también. Muchísimas gracias por la invitación y estoy feliz y contento de poder estar compartiendo una edición más de Segunda Opinión y feliz también por este proyecto que me tomó de sorpresa. Te tengo que confesar que me sentí sorprendido cuando recibí la invitación y bueno, aquí estamos, ¿no? Eso, oye, yo te quiero agradecer mucho. Pablo viene desde Asunción y cuando le conté el proyecto y que ojalá lo iba a invitar alguna vez al programa, me dijo, llego el viernes, así que te agradezco. Tani, por favor, presentemos al doctor Pablo Gómez. El doctor Pablo Gómez es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, culminando el máster de educación en ciencia de la salud en la Universidad de Barcelona. Actualmente es docente de la Universidad del Pacífico, donde es coordinador del programa de posgrado de simulación clínica y seguridad del paciente. Su actividad asistencial la realiza en distintos hospitales públicos y privados en la ciudad de Asunción, Paraguay. Oye, Pablo, muchas gracias y voy a hacer como un descargo. Este capítulo está dirigido en un gran porcentaje al mundo que se dedica a la docencia, ¿cierto? Y particularmente a la docencia en salud, porque hoy día vamos a hablar de simulación en medicina y lo que hay sobre la seguridad del paciente asociado a la simulación clínica, ¿cierto? Y Pablo, como habíamos conversado, parte como de la tradición de nuestro programa es romper la brecha del delantal blanco y contarnos quién está detrás del delantal blanco, quién está detrás del doctor Gómez. Bueno, yo soy Pablo Gómez, sí, soy médico, como ya lo habían dicho. Esa es la parte siempre que cuesta. La parte que cuesta, ¿no? Bueno, Pablo Gómez, médico de familia, ¿sí? Me dedico a la parte asistencial en Paraguay, en Asunción. Siendo Paraguay un país con alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad. Mi especialidad, que es el rol de médico de familia, creo que es muy importante, sí, porque también nosotros como médicos de familia nos dedicamos a educar a la población. Eso mismo te iba a preguntar y un poco como para hacerte la cuña y a la pregunta que te voy a hacer. Probablemente la medicina familiar es transversal y más o menos tiene el mismo objetivo, digamos. Pero probablemente la gente y la comunidad que nos escucha ha escuchado un poco del médico familiar, pero no conoce muy bien el rol del médico de familia y qué hace un médico de familia. Y ahí te hago la cuña. ¿Cómo el médico de familia, cómo llegaste a la simulación? ¿Cómo estás en esta línea de seguridad del paciente en base a la simulación clínica? Bueno, partamos desde la base de que el médico de familia es un médico que se dedica a brindar atención a la comunidad en la parte ambulatoria, ¿sí? Y no solamente en la parte asistencial, sino que también educa a la población, ¿sí? Entonces el médico de familia es aquel médico que brinda atención ambulatoria a la comunidad y eso es muy importante porque
uno conoce la comunidad, uno conoce a sus pacientes, ¿sí? Y brinda una atención integral a la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegué a la simulación? Bueno, yo me inicié en la simulación desde estudiante. Mi primera experiencia en simulación fue como estudiante en la Universidad del Pacífico, cuando ellos lo estaban recién comenzando. Entonces, luego ya ingresé a la Escuela de Enseñantes, que era un programa formativo que tenía como objetivo captar a los estudiantes que estaban interesados en la docencia, formarlos, potenciarlos, para que después estos estudiantes pasen a ser agentes de recambio dentro de la universidad. Ahí fue como empezó. Eso es como la historia un poco de cómo uno se involucra en el mundo de la simulación para enseñar, ¿cierto? Claro, sí. Y un poco tomando tus palabras, el médico de familia es un médico que estudió medicina y luego hizo una formación específica, una especialidad en medicina familiar. Sí. Y nosotros en Chile tenemos el médico de familia que está muy conocido en los consultorios que existen, que efectivamente cumple ese rol. Sí. Probablemente en Asunción, en Paraguay, también estén en un consultorio en atención primaria. Sí, en realidad estamos en consultorio, atención primaria, pero también nos dedicamos a la parte no ambulatoria, que es la parte de urgencias, sala de internados, etcétera. Ya, o sea, en el fondo, igual el campo de acción de un médico de familia es más amplio. Es más amplio. Es más amplio, sí. Perfecto. Es por una necesidad del sistema, básicamente. Claro, sí. En el fondo tener médicos que tienen más formación y están enfocados muchas veces a la prevención. A la prevención. En ese sentido, el rol del médico de familia, sobre todo en Paraguay, es muy importante. Ese enfoque de prevención de las enfermedades, no solamente de prevención, sino que también de promoción, ¿verdad? Teniendo en cuenta las altas tasas de mortalidad cardiovasculares, enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades crónicas no transmisibles. Perfecto. ¿Sí? Bueno, y un poco tomándome de lo que contaste ya como para entrar en materia, ¿te parece? Sí. Como uno parte aprendiendo simulación desde que era alumno, ¿cierto? Y un poco para que las personas que nos están escuchando, la comunidad que no está relacionada directamente a la salud, no es médico, no es enfermera, no es kinesiólogo, no tiene directa atención con pacientes, este capítulo va a ser súper interesante porque les vamos a contar un poco de cómo aprendemos los médicos y cómo aprende el personal de salud, ¿cierto? Claro. Entonces va a ser como una revelación un poco sobre distintas metodologías. Y vamos a tocar la simulación. Y vamos a partir del tema con lo típico que a uno le pasa. Entonces, se me ocurre como un poco mi historia. El próximo año, estudiante de medicina, terminé mi parte preclínica, ¿cierto? El próximo año entro a la parte clínica y en mi malla, en mi programa, tengo materias que tienen simulación clínica. Yo no sé qué es la simulación clínica, no sé de qué se trata, no me queda claro si voy a aprender procedimientos, voy a aprender a hacer un acto quirúrgico, voy a aprender una técnica quirúrgica. Entonces, un poco para que la gente que nos está mirando, la comunidad, contémosle, ¿qué es la simulación? ¿Qué es la simulación clínica en simple y de dónde viene esto? Bueno, fíjate que eso es algo muy curioso porque no es algo que sucede solamente con los estudiantes, sino que también con los docentes, porque viene el director de la carrera o alguien y te dice, a ver, necesito que me implementes en tu asignatura práctica de simulación clínica. Y tú como docente lo miras y le dices, ¿por qué simulación clínica? No tienes idea, ¿no? Entonces, esa duda surge en toda la comunidad educativa. El estudiante, el docente, la parte administrativa. Y si bien es cierto, hoy la simulación es un campo de conocimiento novedoso, relativamente, ¿no? Se construye en base a varias premisas, ¿sí? Y una de ellas, ¿qué es lo que se piensa normalmente en la simulación, ¿verdad? El primer paso para entender qué es la simulación, para ello debemos acogernos a la definición de la SSH, que es la Sociedad de Simulación de Estados Unidos, y nos dice que la simulación
es una imitación o una representación de un sistema por otro, ¿sí? Básicamente lo que nos quiere decir es que yo estoy replicando la realidad, ¿sí? Es básicamente eso, ¿sí? Claro, en términos sencillos. Y el concepto de simulación lo dice muy bien. Estoy simulando una situación del mundo real, de una situación en un contexto, y la característica que tiene es que es un contexto seguro. Seguro. Y también que es un contexto planificado, intencionado, y que detrás de ese entorno en el que yo voy a entrar existe un objetivo. Totalmente, sí. ¿Cierto? Cuando hablamos de simulación o de actividad de simulación o experiencia basada en simulación, cuando esa actividad yo lo diseño, lo planifico, ¿sí? Lo ejecuto, y no solamente queda ahí, sino que luego tengo que evaluar también esa actividad, ¿sí? Entonces es ahí cuando nosotros hablamos de una actividad de simulación clínica, una experiencia basada en simulación clínica. Un poco para que ese concepto que lo acabamos de decir en muchas palabras, ¿podrías darnos un ejemplo? ¿Qué es simulación en concreto con un ejemplo? ¿O cómo podríamos entenderlo mejor? Bueno, la simulación parte también, no nace con la medicina, sí, eso hay que decirlo, no nace dentro del ámbito de la medicina, sino que ya viene desde mucho antes. Y nace de otras profesiones, de otros ámbitos. De otros ámbitos, nace de la aviación, correcto, por ejemplo, sí. Entonces, en el año 70, cuando los vuelos comerciales empezaban a ser más frecuentes, entonces obviamente los accidentes aéreos también eran más frecuentes y estaban asociados a esto, ¿no? A que empezaban a haber vuelos comerciales más frecuentemente, entonces habían accidentes aéreos. Entonces, pucha, pues, hay muchos accidentes aéreos, tenemos que hacer algo. Entonces es ahí donde empieza el entrenamiento en simulación para los aviadores. Para los pilotos. Sí, para los pilotos. Para aprender a pilotear, digamos. A pilotear, totalmente. Entonces, básicamente el piloto de avión, cuando tiene que incursionar o va a incursionar para poder volar, tiene que entrenarse, ¿no? Claro. Entonces, tiene que hacer sus entrenamientos en simulación de aviación. Es decir, cuando están en el periodo de aprendizaje y antes de subirse a un vuelo, claro, que tiene muchas personas dentro, y un error en la altura es costoso en vidas humanas. Entonces, la idea del entrenamiento en tierra con simuladores de aviación y en un número de horas justamente va enfocado a que esos errores, ¿cierto?, se minimicen. Esa brecha de error pueda ser minimizada, ¿sí? Porque imagínate tú viajar en un avión con un piloto que nunca ha tenido un entrenamiento previo en cómo volar. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Tú volarías? Claro. Justamente. Y ese concepto entonces se lleva al mundo de la salud. Entonces, claro, luego David Gaba, que era piloto y anestesiólogo, lo transfiere al ámbito de la salud, en el ámbito de la anestesia, ¿sí? Entonces empiezan a hacer entrenamientos de simulación ya. Ya en el fondo la coincidencia de este anestesista que le gustaba pilotear probablemente dijo, ok, si estoy aprendiendo a volar y entreno antes de volar, sería interesante entrenar antes de exponer a un paciente a procedimientos. Totalmente. Y ahí es donde se incursiona el mundo de la simulación en la salud. Así mismo. Clásicamente uno, y todavía existe, no es que uno aprende medicina o conceptos de salud sin pacientes, porque parte de la práctica supervisada, por supuesto, es tener contacto con los pacientes. Con los pacientes. Y esto es súper importante para las personas que nos ven. Cuando uno está aprendiendo, el alumno cuando está en proceso de educación asistencial con pacientes no está solo y tomando decisiones solo. Siempre está acompañado probablemente de un staff, de un profesor, de un docente que en el fondo lo está supervisando todo el tiempo. Todo el tiempo, sí mismo. Y en ese sentido, claro, voy a adelantar un poco un mito en la educación en salud. Un paciente no va a ser atendido por un alumno solo, ¿cierto? Siempre va a estar a cargo de un profesor o supervisado por un profesor directamente. Y en ese sentido de
aprender con el paciente, ¿cierto? Aparece la simulación. Entonces, ¿la simulación reemplaza esto? Bueno, es algo que en algún momento tenemos que sentarnos a debatir realmente si la simulación en algún momento reemplaza la práctica clínica con los pacientes, ¿sí? Y te adelanto que la simulación no reemplaza la práctica clínica en sí, ¿sí? Porque muchos dicen, no, ¿cómo vas a practicar con muñecos? ¿Cómo vas a practicar con maniquís? Deberías practicar con pacientes reales. Sí, lo que trata de hacer la simulación es tener ese entrenamiento previo, ¿sí? Es como un trampolín, como un puente a la práctica clínica. Claro. ¿Sí? Entonces, yo entreno una habilidad, ¿sí? De forma segura, en un entorno seguro. ¿Seguro para quién? Seguro para el estudiante, seguro para el docente y seguro para el paciente, sobre todo, ¿verdad? Que es el objetivo último. Claro. Sí. Y de forma estandarizada. De forma estandarizada y intencionada, sobre todo. Claro. ¿Sí? Porque una actividad en simulación tiene que estar declarada y tiene que estar intencionada. ¿Sí? Correcto. ¿Intencionada dónde? En el programa formativo, en el currículum y todo. Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje realmente sea o tenga validez. Sí, y tenga un desarrollo de un objetivo, ¿no? Totalmente. Bien, entonces la simulación clínica es un espacio o un tiempo intermedio entre mi educación con lectura, pasar al mundo de la práctica y la educación con pacientes, y entre esos dos entra este espacio de simulación. Totalmente. Complementario en el fondo. Complementario en el fondo. ¿Y dónde que uno simula en un hospital, simula en una camilla, simula en una urgencia? ¿Qué es lo habitual de aprender en simulación? Bueno, lo primero que hay que entender en esto es que necesitamos ver cuáles son las necesidades formativas de ese estudiante, ¿sí? Dijimos al principio que esto debería tener un objetivo, ¿sí? Y nosotros debemos ceñirnos a eso. Entonces, para ese objetivo nosotros también tenemos que entender cuáles son las necesidades de ese estudiante en ese momento, ¿sí? A un estudiante de primer año yo no lo puedo exponer a un escenario real, con un paciente real, en un hospital, ¿sí? Probablemente ese estudiante de primer año lo pueda entrenar en el laboratorio de simulación, con un brazo, con una pierna, ¿sí? Pero debo entender primero cuál es la necesidad de ese estudiante, en qué momento se encuentra ese estudiante, Claro, y ¿en qué etapa de formación? En qué etapa de formación y qué es lo que quiero enseñarle a ese estudiante, ¿sí? Por eso decimos al principio de que toda actividad de simulación debe ser muy bien planificada, muy bien diseñada primeramente, porque Claro. necesitamos entender esa necesidad. Tiene que estar muy pensada. Muy pensada sobre todo. Para definir en qué parte de la malla curricular, ¿cierto?, va a ser útil y en qué nivel de simulación, porque según tus palabras y lo que entiendo, hay simulaciones que son más simples, podríamos decir, de cierta forma, Sí. y hay unas que son más complejas. ¿Cómo uno clasifica esto? Bueno, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje vamos a ver nosotros que hay varios niveles. Ya. ¿Sí? Entonces uno empieza siendo novel, ¿sí? Y va pasando por ciertos procesos, y a medida que uno va pasando por esos procesos se va agregando más complejidades, ¿sí? Y a medida que se va agregando más complejidades uno va siendo más experto, ¿sí? Yo no puedo pasar del novel a ser experto, ¿no? Porque no tiene sentido, pues. Entonces, necesitamos primeramente escalar esos procesos. Y por eso es planificado. Y poner, claro. Porque en el fondo no puedo enseñar, por ejemplo, quizás un evento adverso dentro pabellón o quirófano asociado a la anestesia si es que yo no he entrenado antes, por ejemplo, habilidades como una intubación. O quizás conceptos simples. Te pongo un ejemplo simple. Super. Y lo que pasó mucho en la época de pandemia, bueno, sobre todo en mi país, ¿verdad? Que empezaron a reclutar médicos de otras especialidades que no tenían manejo de pacientes críticos, ¿verdad? Entonces quizás un dermatólogo pueda ser un experto en su área disciplinar, ¿sí? Pero cuando tenga que ir a la terapia y manejar a un paciente crítico, ese dermatólogo es un novel. Si no digo que no sepa, ¿sí?
pero en la habilidad del manejo de vía aérea, intubación, colocación de catéteres, todo eso es un Nobel. Entonces ese dermatólogo tendrá que ir entrenando habilidades simples, ¿sí?, para luego ir avanzando al proceso de experto y ir agregando cosas más complejas. Claro, ¿sí? claro. Entonces por eso no podemos arriesgarnos como docentes y decir, venir un día y decir, bueno, hoy vamos a tener entrenamiento de simulación. ¿Sí? Y quiero entrenar a los chicos de primer año, segundo año, manejo de la fibrilación ventricular. ¿Sí? Porque son Nobeles. ¿Sí? Claro, y quizás no está dentro del objetivo, y quizás no están en el nivel, y quizás no está dentro de una planificación global. No. Perfecto. Quisiera tocar el tema de por qué la simulación es importante y por qué hablamos mucho de seguridad del paciente. Yo sé que tú te has dedicado mucho a esa línea y a expresar y el desarrollo de la seguridad del paciente con la simulación. Entonces, ¿por qué los médicos se entrenan con simulación? ¿Por qué el personal de salud, enfermeras, kinesiólogos, paramédicos, hacen y aprenden cosas con simulación? Bueno, debemos entender la simulación clínica desde la perspectiva de la seguridad del paciente, ¿sí? Entonces yo creo que cuando hablamos de seguridad del paciente, ¿sí?, debemos centrarnos y debemos partir desde una base argumental centrada en el problema, ¿verdad? Ya que quizás tanto vos como muchos de los que están viendo el video, entonces hayan escuchado hablar hoy en día de que la seguridad del paciente es un problema, ¿verdad? Y esto es muy importante, Alejandro, porque debemos entender a mayor profundidad el reto en que nosotros nos estamos encontrando hoy en día con el sistema, ¿sí?, con el sistema de salud, ¿verdad? Y en consecuencia como educadores, ¿verdad? Debemos conocer que hay datos claves sobre la seguridad del paciente, ¿sí? Y en este sentido, por ejemplo, te hablo del año 1999, en el Instituto de Medicina de Estados Unidos saca un informe sobre el error humano, ¿sí? En este informe concluía que el error humano es la 8ª causa de muerte en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces arrojaba una cifra de 98,000 muertes al año, y le seguía por detrás los accidentes de tráfico, ¿verdad? 45,458, luego le seguía el cáncer de mama, luego le sigue el SIDA, y esto no solamente le traía unos costos asociados al Estado, ¿sí? Y son cifras que uno mira, o por lo menos a mí la primera vez cuando yo lo miré y tuve contacto con estos datos, a mí me impactó mucho. O sea que el error humano está causando muchas muertes, y son muertes que son prevenibles sobre todo, ¿no? Es decir, en el fondo esto se empezó a investigar cuando se dieron cuenta que dentro de las causas de muerte estaba muy vinculada a errores que son humanos, por supuesto, porque uno no es una máquina, claro, ¿cierto? Y a partir de ahí empezaron a darle una vuelta y un sentido a un tema, el entrenamiento con simulación, y con esta estrategia vamos a bajar estos índices. Fíjate que el mismo informe que arrojó el Instituto de Medicina de Estados Unidos, este mismo informe, ellos al final dan una recomendación y dan una solución también, ¿verdad? Porque parten del problema, hacen un análisis de la causa, ¿sí? Y luego también dan una solución, ¿verdad? Y ellos dicen que si tú vas a entrenar a médicos, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, lo hagas con un entrenamiento de simulación clínica, ¿verdad? Que lo integres ya sea a tu malla curricular o a tu programa formativo de alguna residencia médica, ¿sí? Pero ese mismo informe te brinda la solución, ¿sí? Y te dice que el entrenamiento de simulación clínica es importante. Y te doy otro dato también, Alejandro. Esto no solamente se queda ahí. En el 2016 también Macari y Daniel, en un artículo de la British Journal, afirman que el error es la 3ª causa de muerte en los Estados Unidos, produciendo aproximadamente 250,000 muertes atribuibles al año, ¿sí? También, como no existen datos en Iberoamérica, sí, se realizó en España el Estudio Nacional de los Efectos ligados a
a los efectos adversos ligados a la hospitalización. En ese estudio arrojó que se detectaron por lo menos un 8.4% de eventos adversos producidos durante la hospitalización, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que uno se hace cuando se encuentran con estos datos, por lo menos la pregunta que yo me hice fue: ¿qué yo conozco sobre el error médico? ¿Sí? ¿Qué yo sé sobre el manejo del paciente crítico o del paciente politraumatizado? ¿Qué habilidades tengo yo como médico de familia, o si estoy bien entrenado como médico de familia para poder hacer soporte vital básico o avanzado? Sí. Es súper interesante lo que planteas y los números que presentas, porque finalmente ya estamos hablando de que después de un análisis más profundo uno podría decir, ok, están pasando cosas que las estamos tabulando además, y buscamos estrategias justamente para minimizar este contexto de error humano que es intangible para todas las áreas. O sea, es decir, el error humano existe no solo en la profesión médica ni en la salud. Existe puentes mal construidos, existen calles mal preparadas. Entonces, el error existe, ¿cierto? Y al menos nosotros tenemos una estrategia que hemos intentado implementarla con la simulación. Sí, sobre todo porque hay que tener también muy en cuenta de que el error médico no siempre va asociado a una falta de conocimiento, ¿sí? Existen varios factores que pueden contribuir a que una persona, o sea, un médico, cometa un error. Factores ya sea ambientales, por decirte, generalmente pudo haber habido mucho ruido, o factores organizativos, por ejemplo, de cómo yo distribuyo las tareas dentro del servicio de urgencias. Pueden haber errores que tienen que ver con las características individuales de cada uno, de cómo trabajar con el compañero, del trabajo en equipo, de la comunicación. O sea, el error médico no siempre está ligado a la falta de conocimiento, porque en nuestra cultura latinoamericana lo que muchas veces tendemos a hacer es que, bueno, pues este no sabe. O mala praxis. O mala praxis. Ya. No, este no sabe. ¿Sí? Y lo dejamos ahí. O sea, es como una cultura del error que tienen mucho los latinoamericanos, ¿verdad? Que está muy fuerte todavía instalado. Y que bueno, con la simulación clínica yo creo que también eso va a ir disipando un poco más. Son datos sorprendentes y muy interesantes. Y aprovechemos eso como para tocar algunas preguntas que nos han enviado personas que nos siguen en la comunidad, que les encuentro súper interesantes. Por ejemplo, una pregunta dice: ¿de qué manera los médicos practican los procedimientos que después hacen en los centros de salud? Me da miedo que algún doctor no tenga experiencia. ¿Qué le podemos decir? Bueno, difícilmente un médico no pueda tener experiencia, ¿sí? Porque el médico tiene su primer contacto con el hospital, con el paciente, y eso causa entiendo que cause mucha incertidumbre en las personas, ¿verdad? Pero tienen que entender de que el médico que se va recibiendo tiene ese contacto con el hospital, tiene esa experiencia con el paciente. Por lo menos en nuestro país, ¿verdad? A partir del 4º año de la carrera ellos ya van al hospital. Y tienen ese contacto con el paciente. O sea, en el fondo hay instancias de formación y educación que en el fondo de cierta forma aseguran que un médico que egresa tiene las competencias necesarias para una atención. Sí, existen instancias, ¿verdad? Pero eso es muy importante valorarlo y entrenarlo previamente antes que vayan al hospital, ¿sí? Otra pregunta. Y esta pregunta está relacionada mucho al vínculo relación médico-paciente. ¿Cómo me puedo asegurar de lo que me dice mi doctor es realmente lo que corresponde y si lo sabe? Y eso probablemente pasa con los médicos jóvenes. Sí.
te cuento, me pasa mucho a mí en el consultorio. Yo joven. En el consultorio, no quiero alardear que soy joven, ¿verdad? Pero me pasa mucho en consultorio de que cuando el paciente ingresa a la consulta se queda sorprendido. Y me dice, algunos me dicen, otros no. Me dicen, pero tú eres muy joven, me dicen. Es practicante. Sí, es practicante. No quiero consultar con él. Entran como con una mirada de desconfianza, de temor, de angustia. Pero yo los entiendo, o sea, entiendo la preocupación de ellos y me pongo en su lugar. Entonces trato de establecer ese vínculo con el paciente. Desde el momento de la consulta, trato de establecer ese vínculo con el paciente, lo invito, lo saludo, lo miro a la cara, pregunto, me intereso sobre su patología, indago sobre su enfermedad, ¿verdad? Y como que vamos estableciendo esa relación médico-paciente y se genera más confianza. Claro. Pero ahí hay un dato muy importante. Esto no te lo enseñan en la universidad. Muy pocas universidades tienen instalados en su programa curricular, por ejemplo, entrenamiento de cómo entrenar la relación médico-paciente. Esto yo lo había entrenado en simulación. La simulación me lo dio a mí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que entrenar a los estudiantes en simulación, no solamente nosotros estamos entrenando habilidades técnicas, claro. O sea, ¿sí? La punción lumbar, venoclisis, venopunción, colocación de zona, sino que también podemos entrenar habilidades que son transversales, como la comunicación, el liderazgo y lo que dice ahí, el establecer ese vínculo con el paciente, esa relación médico-paciente, también lo podemos entrenar. También se puede entrenar. Y esto es súper relevante. De repente puede uno caer en el sesgo de formación, de conocimiento. Aprendamos diabetes, hipertensión, infarto, aprendamos apendicitis, aprendamos diagnósticos, y puede quedar de lado probablemente eso que uno debería también tener cierto entrenamiento. Porque uno está enfocado a lo asistencial, al diagnóstico. Esta persona viene a mí porque tengo que ayudarla a llegar a un diagnóstico, a descartar una enfermedad. Pero efectivamente, más allá de eso, existen otros elementos. Claro. Súper importante ese dato. Otra pregunta, muy, muy interesante y que yo creo que te va a gustar. Estoy preocupado porque estoy embarazada y siento que mi hija la van a atender doctores que egresaron de una carrera que terminó justo en pandemia, con teletrabajo. Y eso no me da confianza. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que la pandemia generó hartas cosas en educación, ¿no? Sí, la pandemia nos trajo muchas cosas y sobre todo a replantearnos cómo estamos educando a los estudiantes, ¿verdad? Fue una pandemia en donde nos encerraron en la casa, no podíamos salir, no podíamos ir a los centros de prácticas, al hospital, ¿por qué? Pues obviamente por el riesgo que había. Pero las universidades no podían parar. Nosotros teníamos que seguir educando a los chicos. Entonces, bueno, ahí nació la virtualidad, por ejemplo, que es algo que nos trajo la pandemia, la virtualidad. Y los chicos tenían que seguir practicando, o sea, se tenían que seguir entrenando sus habilidades. ¿Y cómo lo hacíamos? Entonces, en ese sentido, yo creo que la simulación marcó un hito muy importante, porque por lo menos en mi país hoy en día la mayoría de las universidades ya cuentan por lo menos con una sala de simulación o un centro de simulación. Y tienen implementada la metodología Entonces la pandemia, si bien fue algo malo, tuvimos que replantearnos nuestras prácticas docentes en cuanto a los estudiantes. Claro, en el fondo, si bien la pandemia, porque el susto que uno podría tener es que no tuvieron la práctica, la exposición a pacientes. Y a lo mejor no adquirió la experiencia, pero... Y eso yo creo les pasó a muchas universidades. Es decir, yo en pandemia también estuve trabajando en un par de universidades y efectivamente una de las cosas que poníamos hincapié es cómo enseñamos mientras no podemos salir y ellos no pueden salir. Y ahí como que uno forzó a buscar estrategias para que uno pueda llegar a transmitir el mismo conocimiento
con una metodología distinta. Sí. Y efectivamente lo que tú dices es correcto, que permitió abrir, ¿cierto?, las posibilidades de, ok, las clases son en una sala, con una pizarra, en base a un temario y viendo pacientes, a distintas alternativas para aprender lo mismo. Totalmente. La metodología, podríamos discutir si la metodología o no fue buena o mala, ¿verdad? Pero esto abrió puertas para que se pueda dar estos entrenamientos. Enfocar. Sí. A ver, esta pregunta puede ser controversial, pero igual la vamos a hacer. Dice, yo veo a mi kinesiólogo y él es ya de la tercera edad. No lo estoy discriminando, pero ¿cómo puedo tener seguridad de que está actualizado, es seguro y tiene el conocimiento, la tecnología, el tratamiento y procedimientos que necesito? Bueno, es un tema, o sea, una pregunta bastante compleja, ¿no? Pero quizás lo podríamos abordar de la siguiente manera. Quizás un médico ya con más experiencia, con más camino, ¿verdad? Yo como médico joven, como médico que recién estoy incursionando en la parte asistencial, recientemente digo porque hace 5 años que estoy incursionando en la parte asistencial, ¿no? Y la parte docente, pero quizás este médico ya tiene varios años de experiencia, ya ha recorrido bastante, entonces el bagaje que tiene este médico quizás sea mayor que el mío. Yo por lo pronto me ciño en los protocolos, ¿sí? O sea, soy muy... no, el protocolo dice tal cosa, ¿verdad? Pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que uno va adquiriendo más experiencia y uno va adquiriendo más bagaje detrás de uno, deja de lado el protocolo y se ciñe a lo que es la experiencia, ¿verdad? Del médico, ¿verdad? Sí. Entonces, uno siempre tiene que confiar en el médico en el que con quien se atiende. Con quien se atiende, sí. Sí, es verdad. Y curiosamente, y es muy interesante este fenómeno, porque probablemente hayan áreas donde ser o parecer más adulto podría parecer una desventaja, pero otras áreas de la salud podría ser una ventaja. Eso pasa mucho en la cirugía, por ejemplo. Si tú ves a un cirujano que ya tiene canas, automáticamente el pensamiento puede ser, él tiene más experiencia, ¿cierto? Que ver a un cirujano joven, que él puede tener muy buena técnica y mucha habilidad, pero la sensación y la percepción de las personas también es distinta. Y por supuesto, obviamente, esto finalmente se zanja en la conversación. Claro. Es decir, en el momento de la consulta, cuando ya tenemos al paciente, a la persona con un problema y al médico tratante, finalmente es donde uno conoce realmente el perfil profesional y todo lo que significa, digamos, consultar con alguien. Entonces, probablemente es un sesgo, efectivamente. Es un sesgo ver a alguien con más canas y que no tenga formación, porque nos pasó a nosotros. Es decir, en el momento cuando estuvimos haciendo este entrenamiento de simulación que tuvimos el programa, éramos gente joven, como también había gente mayor, muchos más años que nosotros, que estaba entrenándose en simulación y en esto. Entonces, probablemente exista ya una tendencia para allá, de que entrenarse con simulación es una estrategia más de la formación. ¿Te parece que nos vayamos a los mitos? Vale, sí, ya. Claro. Y estaba pensando que podríamos tocar algunos mitos relacionados mucho a la simulación y educación. A ver, un mito. Cuando uno escucha simulación, lo primero que aparece a la mente es como un muñeco. Como un juego. Como un juego. Entonces, mito número 1. ¿La simulación es un juego? Fíjate que me pasó a mí y entiendo que quizás muchos piensen eso, que la simulación es un juego, porque me pasó a mí. Y yo creo que
parece obvio pensar que la simulación es un juego, ya que en simulación utilizamos maniquíes, Claro. ¿sí? O muñecos. Claro, porque uno en el fondo estás imitando, estás simulando una situación, pero tú en el consciente sabes que no está sucediendo, Claro. ¿cierto? Entonces podría haber hay un choque en lo que está sucediendo a lo que realmente estoy sintiendo. Sí. Sobre todo tiene que ver porque los maniquíes o los muñecos nos recuerda a un juego. O sea, cuando éramos chicos nosotros tocábamos los muñecos y jugábamos, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí nace... Y se vincula. Y se vincula, ¿verdad? De que la simulación es un juego, ¿verdad? También es cierto que desde el aprendizaje tradicional, ¿verdad? Y más en ciencias de la salud, nosotros hemos aprendido con pacientes, o sea, hemos aprendido con humanos. Hasta antes de mi primera experiencia de simulación, yo solamente he visto pacientes reales, ¿sí? Entonces, como que estudiar con pacientes reales, atender a los pacientes como algo más serio, ¿verdad? En comparación a lo que es atender a un paciente que es de un maniquí. Entonces yo creo que por ahí nace esa concepción, ese mito de que la simulación es un juego, ¿no? Sobre todo claramente no lo es. No, claramente no lo es porque, como hemos visto y como hemos dicho al principio, una actividad o una experiencia basada en simulación tiene sus componentes, tiene sus elementos. Uno lo tiene que diseñar, uno lo tiene que planificar, uno lo tiene que ejecutar, pero sobre todo uno lo tiene que sostener en el tiempo, lo tiene que evaluar, ¿sí? Entonces, podemos decir que la simulación no es un juego. Uno lo tiene que declarar en el programa, tiene que estar bien intencionado y los objetivos tienen que ser bien claros, ¿verdad? Perfecto. Otro mito. Simulación, cuando uno se imagina simulación y lo conversamos, simulación nace en el mundo de los aviones y nace y sale con los simuladores de vuelo, que cuando uno ve un simulador de vuelo se imagina una cabina lleno de botones, con todas las pantallas, con las palancas, pantallas HD. Entonces, ¿la simulación es igual a simulación con tecnología? No, de hecho que la simulación no es igual a tecnología, ¿sí? Más allá de que la simulación sea una tecnología, la simulación es la técnica, ¿sí? Es una metodología, ¿sí? Que uno lo va y lo implementa, porque yo fácilmente puedo hacer una actividad de simulación y no puedo tener un simulador de alta fidelidad, como nosotros lo llamamos, ¿sí? Entonces, como te digo, va a depender siempre de las necesidades formativas del estudiante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ese estudiante necesita ahora mismo? Ese estudiante necesita realmente una práctica de soporte vital avanzado, o necesita una práctica de soporte vital básico. Claro, en el fondo, en simple, una persona quizás, o un grupo de estudiantes que están entrenando habilidades críticas y están en tercer año, por decirte un grado, quizás es mucho más útil que ellos aprendan a hacer compresiones torácicas que a tener un escenario de simulación real en una urgencia, en una camilla, con un monitor, con enfermeras, actores, pacientes simulados. El mismo ejemplo de hace rato, ¿verdad? Probablemente a ese dermatólogo, ¿sí? que es experto en su área, pero no en el cuidado de pacientes críticos, probablemente yo, para el manejo del paciente crítico, lo tenga que enseñar, o para una reanimación cardiopulmonar, no lo tenga que enseñar el soporte vital avanzado. Primeramente lo voy a tener que enseñar cómo hacer compresiones cardíacas, cuáles son las compresiones cardíacas de calidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, a ese dermatólogo, entonces le voy a decir, no, pon tu mano así, tienes que poner sobre el esternón, comprime con cierta profundidad y a cierto ritmo. Entonces, y a medida que ese dermatólogo va avanzando, le voy agregando, bueno, ahora vía aérea, manejo de vía aérea. ¿Sí? Entonces, a medida que va avanzando... Hay un aprendizaje progresivo. Sí, progresivo. Y esa va a vincular al siguiente mito. La simulación pareciera ser que es la mejor forma de aprender. Sí, de hecho que
En mis inicios también pensaba eso, ¿sí? Cuando uno está iniciando recién en la simulación y está muy entusiasmado con eso. No, hagamos simulación. No. La simulación, en gran parte, es una forma de aprender, pero acordate que existen procesos dentro de la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y uno lo tiene que ir escalando, ¿sí? A medida que va subiendo de complejidad. Para eso tenemos nos decía Miller, tenemos la pirámide de Miller, ¿sí? Que todo estudiante primero debe partir del conocimiento, ¿sí? Del sabe. O sea, yo no puedo ir a hacer una actividad de simulación si yo previamente no tuve el conocimiento. Claro. ¿Sí? Entonces luego yo tengo que demostrar después que ese estudiante sabe cómo, ¿sí? Tengo que demostrar si realmente se apropió de esos conocimientos, de esas competencias, y luego el estudiante tiene que ir a demostrar cómo, ¿sí? Entonces básicamente la simulación está dentro de la tercera escala de la pirámide de Miller, y ya sería como un trampolín, como un puente para la práctica clínica. Entonces la simulación lo que nos brinda también es una herramienta muy importante para ir entrenando todas esas competencias que nosotros necesitamos. Voy a tocar así como el último mito. Entonces, como mito, ¿la simulación reemplaza la práctica clínica? No. No lo reemplaza. No lo reemplaza. Justamente por lo que te acabas de decir. Es como un trampolín, es como un puente para que el estudiante pueda ir a ejercer de forma segura su práctica clínica en un entorno real. Bueno, ya te parece que para finalizar hablemos de las recomendaciones y cómo nuestra comunidad son personas médicas como no médicas y también muchos asociados y no al mundo de la docencia. ¿Te parece que hagamos algunas recomendaciones como pensados desde el punto de vista de docente y algunas pensadas como el público y personas no médicas y no están relacionadas a la salud? ¿Te parece? Sí, totalmente. Por ejemplo, ¿alguna recomendación relacionada al mundo docente? Bueno, después de hablar, de presentar estos datos, de hablar sobre qué es la simulación, por qué es importante, de mostrar los datos, de hablar sobre la seguridad del paciente, yo creo que es importante reflexionar y meditar un poco sobre nuestra práctica docente, ¿verdad? ¿A qué tipo de profesionales médicos estamos formando y cómo lo estamos formando, ¿verdad? Y sobre todo si soy docente que estoy trabajando en simulación, ¿verdad? Intencionar bien mis actividades de simulación, claro. Declararlos y que tengan un objetivo claro. Claro, o sea, en el fondo, si voy a iniciar una actividad de simulación, que tenga un objetivo claro, ¿cierto? Que esté estructurada, que esté incluida dentro de un programa, sí. Y que esté intencionada para que de manera progresiva yo pueda, en el fondo, irla implementando. Totalmente. Súper bien, una buena recomendación. ¿Alguna otra recomendación relacionada a como posgrado, residencias? Bueno, sobre todo en ir incorporando también dentro de los programas de residencia médica y dentro de los currículums de las universidades, ir incorporando esta herramienta metodológica, ¿verdad? Y bueno, ir incorporando en forma progresiva, porque quizás uno al inicio esté muy entusiasmado y tiene grandes ambiciones, ¿verdad? Pero yo creo que es importante empezar con algo simple, ¿verdad? Y luego ir con algo más complejo. Claro, la característica de una residencia médica, una beca, una formación de posgrado, la especialidad, es que es una práctica muy asistencial. Sí. ¿Cierto? Y claro, es difícil probablemente en algunos programas implementar, pero en cirugía, que es como mi área, tenemos muchas cosas de simulación implementadas, tanto en la laparoscopía como en procedimientos, así que es una muy buena recomendación para implementar en otras áreas. Para las personas, un par de recomendaciones. Bueno, quizás si hay alguien o alguna persona que esté buscando algún taller o algún curso de primeros auxilios, ¿verdad? Que creo que es un área transversal, no solamente para alguien que es profesional médico,
¿verdad? Trate de buscar talleres que incorporen el entrenamiento en simulación clínica, que eso también le va a ayudar a incorporar mejor esas habilidades, a entrenar mejor. Claro, en el fondo, si está buscando algún curso, quiere formarse en algo específico de la salud, ojalá que incluya como elementos de simulación para la formación. Totalmente. Perfecto. Y otro, a lo mejor, transmitirles tranquilidad a la gente sobre el que estamos en simulación en distintas áreas. ¿Alguna recomendación sobre eso? Bueno, decirle a las personas que hoy, siendo la simulación algo muy novedoso, hoy en día está incorporado en la mayoría de las universidades, ¿verdad? Se puede cuestionar la metodología, sí, no, pero pueden quedarse tranquilos que este entrenamiento ya está incorporado en la mayoría de las universidades y los estudiantes lo tienen aplicando. Lo tienen aplicando. Claro, sí. O sea, hoy en día la simulación se ha vuelto parte de la práctica de formación en distintos niveles, por supuesto, pero está más difundida. Oye, Pablo, te quiero agradecer por habernos acompañado a este capítulo, al podcast, a este proyecto. Y como es tradición de nuestro podcast, vamos a otorgarte nuestro regalo. Ahí vamos a romperla. Gracias. Nuestro regalo es un terrario. Wow. El terrario es un ecosistema. ¿Tú lo conocías? A mí me gusta, me encanta el terrario. De hecho, le agradezco a los chicos de Notofagos que nos ayudan con esto. Porque es un sistema, un ecosistema que en el fondo se alimenta solo, se nutre solo, se hidrata solo. Dani, a ver, cuéntanos qué significa este terrario hoy para el Dr. Gómez. En el terreno de la salud y la sabiduría, cada episodio es una semilla que plantamos juntos. Agradezco tu papel crucial. Como muestra de gratitud, te regalamos un terrario. Cultivemos juntos en Segunda Opinión con el Dr. Ferre. Te voy a pedir fotos. No, por supuesto. Alejandro, muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí, por compartir con tu equipo, excelente equipo que tenés trabajando, compartir contigo y obviamente con la gente que nos está mirando desde la plataforma de Segunda Opinión. Para que la gente que nos está mirando y te está viendo, acuérdanos, porfa, Dani, las redes sociales del Dr. Gómez. ¿Dónde lo encuentran? No dejes de escucharnos en YouTube y Spotify, @segundaopinión.drferre y seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, @segundaopinión.drferre. Pueden encontrar al Dr. Pablo Gómez en LinkedIn como Pablo Gómez M.D.med. Pablo, gracias por haber participado hoy día y quiero agradecer a toda nuestra comunidad por escucharnos y por vernos. Lo que siempre me piden decir, por favor, compartan este capítulo para las personas o para la gente que crean que le va a ser útil. Suscríbanse, campanita, denle like, compartan y nos vemos en el próximo capítulo de Segunda Opinión con el Dr. Ferre. Gracias. Buena.